¿Cómo están? Mi nombre es Omar Mesones y el día de hoy mi grupo y yo les explicaremos qué es la diacronía y la sincronía en el lenguaje. Además, también haremos mención a las variaciones lingüísticas. Para empezar, la diacronía es el estudio de un fenómeno social a lo largo de diversas fases históricas, atendiendo a su desarrollo histórico y la sucesión cronológica de los hechos relevantes a lo largo del tiempo. En otras palabras, la diacronía estudia un hecho ocurrido en determinada parte del tiempo y cómo éste se desarrolla a lo largo del tiempo. En la lingüística, el término diacronía se refiere también al estudio de la lengua a lo largo de su evolución, investigando los diversos cambios lingüísticos del idioma desde su origen hasta el momento actual. Por otro lado, también se ocupa, entre otras cosas, de la reconstrucción del protocastellano, es decir, del castellano antiguo, de cambios fonológicos importantes y de cambios sucesivos que han dado lugar a las diferentes variedades de español tal como son hoy en día. Por dar un ejemplo de diacronía, utilizaré la palabra navegar, que significa viajar en una embarcación por el mar o río. Pero actualmente la palabra navegar ha cambiado y no solo se navega en mares, ahora se navega el Internet o la web. Esta palabra ha cambiado debido a diversos factores, que en este caso uno de estos factores es la tecnología, la llegada al Internet. Como ven, la diacronía estudia el cambio de esta palabra a lo largo del tiempo. Para poder entender también la diacronía es necesario explicar la sincronía, que a continuación se les mencionará. Sincronía, un estado de lengua. La sincronía es el estudio de la lengua en un punto del tiempo. Esto no significa que necesariamente se realiza el estudio en el momento actual, pues el mismo involucra diversos momentos de la lengua. El enfoque sincrónico estudia entonces un estado de lengua, busca delimitar de manera abstracta un segmento o estado de la lengua en el que los hablantes comparten un mismo sistema. Por ello, Saussure señala que la sincronía tiene como principal perspectiva a aquellas manifestaciones expresivas de los habitantes, es decir, estudiar y acopiar los usos de la lengua con la finalidad de saber si tales usos existen para la conciencia de los sujetos hablantes. La lingüística sincrónica tiene entre sus principios de estudio a la descripción de un estado de la lengua. Esta situación posibilita que el abordaje sincrónico pueda constituir un estudio gramatical. Pero un estudio sincrónico no debe ser únicamente pensado para análisis o comprensión de la lengua. Así, el enfoque sincrónico puede ser llevado a otras disciplinas del saber. Podemos realizar un abordaje sincrónico de la economía, hotelería, gastronomía, etc. En otras palabras, podemos describir, analizar y comprender un momento de desarrollo de cualquier fenómeno humano. Veamos un ejemplo. Si procedemos a hacer un estudio o análisis de las actividades que haremos durante solo un semestre académico, entonces nos encontraremos ante un estudio de naturaleza sincrónica. Variación diastráctica, que es la variación que comprende todos los cambios del lenguaje producido por el medio ambiente en el que se desenvuelve el hablante. Dentro de ese ámbito interesa sobre todo el estudio de los sociolectos, los cuales se deben a factores como la clase social, la educación, la procedencia étnica, edad, etc. Dentro de esta variedad social encontramos la lengua culta y la lengua vulgar. La lengua culta. El hablante de la lengua culta es capaz de adecuar su registro lingüístico al contexto comunicativo en el que se encuentra. No habla igual en una conferencia ante expertos que con su familia. La lengua culta aparece sobre todo en textos escritos, aunque también puede aparecer en textos orales previamente planificados, como son las conferencias, las presentaciones, los discursos, etc. La lengua culta intenta ser fiel a diferentes normas de la lengua, con una pronunciación cercana al modelo. Con respecto a la ortografía, variedad en la morfosintaxis, riquezas léxicas, cultismos y estructuración adecuada.
Por otro lado, tenemos la lengua vulgar. El hablante de la lengua vulgar solo sabe utilizar un registro lingüístico y lo aplica a todas las situaciones comunicativas. Este tipo de lenguaje es común encontrarlo entre la gente iliterada del campo o de las capas más populares de las grandes ciudades, las mismas que usan palabras o expresiones que no se ajustan a las normas de la gramática ni del diccionario. Este tipo de lenguaje se le llama español vulgar. Por ejemplo, dentro de los vulgarismos encontramos la palabra salud, que sustituye la palabra salud, todo, que sustituye la palabra todo, nada, que sustituye la palabra nada, aspesto, que quiere decir aspecto, verdad, por no decir verdad, pa' qué, cuando simplifica para qué, la palabra para qué, abuela, cuando se refiere a la abuela. Otras de las expresiones que podríamos citar como ejemplos sería: en un día cotidiano una persona culta al saludar diría buenas tardes, ¿cómo está usted? A lo que una persona del lenguaje vulgar diría ¿qué onda, güey? Bueno, les voy a hablar acerca de la variación diatópica o también conocida variedades geográficas. Bien, la variación diatópica consiste en que existen variantes en la forma de hablar una misma lengua en un país o entre países, debido al espacio geográfico que los separa a los hablantes, o en otros países depende del origen geográfico de cada uno de sus hablantes. Por ejemplo, este objeto en América lo denominamos fósforo, mientras que en España se conoce como cerilla. Otro ejemplo sería en el medio de transporte, que sería en el caso del coche, que se denomina en España, mientras que en Guatemala se le dice carro. En la variación diatópica se evidencian dos rasgos muy importantes y característicos, que son las diferencias entre la pronunciación y el léxico. El voceo es un ejemplo muy evidente, ya que un argentino no habla igual que un chileno. Por ejemplo, la frase de un argentino es: si vos te vas, yo me muero, mientras que el chileno dice: si tú te vas, yo me muero. En este caso, la palabra que se diferencia entre un chileno y un argentino a la hora de comunicarse sería el vos con tú. Esto es un ejemplo importante de la variación diatópica. En estos cambios de tipo geográfico se les llama dialecto, mientras que su uso y su estudio se les llama dialectología. Hay que tener en cuenta que todas las lenguas del mundo, desde su vista gramatical, están en igualdad de condiciones, ya que ninguna lengua es más evolucionada y sería un error afirmar que una lengua es mejor que la otra. Sin embargo, la variación diatópica no solo se da entre países, sino también a nivel nacional, regional y local. En el Perú, por ejemplo, el verbo subir en la zona costa se le dice sube, mientras que en la zona sierra dicen sobe. O también otro ejemplo sería en el caso del pan, que en la zona costa se le dice pan francés, mientras que en la zona central le denomina mariqueta y en la zona sur le dicen pan salí. Estos son algunos ejemplos de la variación diatópica y la importancia de esta variación lingüística.
Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. Mi tema de hablar es sobre la variación contextual o diafásica, también llamada. Como todo tema, tiene conceptos. Ese tema tiene su concepto básico y sencillo, que dice así: la variación diafásica se refiere a los usos lingüísticos exigidos por cada situación en la que el hablante o bien los hablantes miden el alcance de sus palabras. Bueno, ¿cómo yo lo puedo expresar en pocas palabras, con mis palabras sencillas? Es así de fácil y sencillo a lo que esto se refiere. El hablante o la gran mayoría de los hablantes, así es, la gran mayoría, se expresa de diferentes maneras en diferentes contextos, ya que la manera de hablar no es uniforme. Mejor dicho, en cada situación se comportan de diferentes maneras. Como ejemplo, puede ser un estilo irónico, un estilo coloquial, un estilo íntimo, solemne, un estilo formal. Puede ser un estilo de diferentes emociones. Bueno, y se preguntarán cómo entonces tantos conceptos y tantos estilos. De tal manera, entonces voy a demostrar con ejemplos para que puedan saber con más precisión a qué me refiero, ¿verdad? Entonces, lo que quiero decir es que con este pequeño ejemplo voy a demostrarlos que un joven, digamos, póngale 18 años, 19, está en plena universidad y se va a hablar con un director. Habla de manera más formal, de manera más educada, y cuando habla con sus compañeros o amigos habla de una manera más libre, una manera más coloquial, ¿no? Ese es un gran ejemplo para que puedan analizar, y se puede ver que cuando una persona que esté en puestos diferentes, mejor dicho, en un rango diferente, como un alumno a un director, la expresión del alumno hacia el director va a ser de manera más educada, más formal, mostrando así respeto, ¿no? Y es de esa manera o ese estilo que va a tomar, y ese es uno de los estilos contextuales que se podría analizar ahí. El otro estilo contextual sería cuando está con sus compañeros. De una manera más coloquial o de una manera más estándar se comunica con sus compañeros. También podría haber jergas, ¿no? Para que pueda expresar con ellos de manera diferente. Eso quiere decir que ahí hay otro estilo, ¿no? Esas son la diferencia, ¿no?, que hay entre la expresión hacia un director y la expresión hacia un compañero, que sería como decir del mismo rango. Bueno, espero que con este pequeño ejemplo hayan entendido muy bien a qué se refiere lo que es variación contextual o también llamada diafásica. Muchas gracias por escucharme.